antemano quiero declarar, estimado público, que yo desde niño nunca he sido amigo, ni partidario, ni simpatizante de la Revolución Nacional, todo lo contrario, pero no hay duda de que ha sido un modelo de Estado y de orden social que ha significado una profunda modificación de la sociedad boliviana. La sociedad boliviana a partir de 1952-53 realmente resultó bastante diferente a lo que había anteriormente. Sobre todo las dos grandes reformas, la estatización de las minas y la reforma agraria, realmente han sido incisiones profundas en la vida social, política y cultural del país. Y digo cultural porque también cambiaron muchos de los valores éticos y estéticos que hasta entonces, hasta el 52, eran normativos en Bolivia. La revolución, y en esto quiero aumentar algo a lo que ha dicho la señora Karen, la revolución también significó, creo yo, un significativo incremento en el papel de las mujeres. A partir de 1952 es que existe en Bolivia el voto universal, y esto significa que mujeres y otros grupos sociales discriminados, como los indígenas, pudieran tomar parte en los procesos electorales. Lo que no ha cambiado con la Revolución Nacional son aspectos que podríamos englobarlo en lo que en ciencias políticas se denomina la cultura política. Por ejemplo, la tendencia al burocratismo, el aumento significativo de trámites, la recomplicación de los mismos, y lo que ha mencionado la señora Karen, que construyó el régimen del MNR. Los campos de concentración fueron dos, uno en Curahuara de Carangas, en Oruro, y otro en Coro Coro, en el departamento de La Paz. Esa fue realmente una novedad. Ahora, no hay duda, la señora Karen lo aludió muy vagamente, no hay duda que en sus primeras épocas, el partido fue fundado en 1941, tuvo una influencia del totalitarismo de la Alemania nazi. Entre 1936 y 1946 salió cada día aquí en La Paz el periódico La Calle. Ese periódico La Calle estaba dirigido por Armando Arce, un miembro no tan destacado del partido, pero los dos redactores más importantes y los que realmente dejaron su profunda huella en el periódico fueron Augusto Céspedes y Carlos Montenegro. Y yo he revisado todo el periódico, es un periódico muy bien hecho, ágil, interesante, a ratos muy divertido, tipográficamente también con una excelente factura, muy diferente a la modestia de los otros periódicos, como que existían Última Hora, La Antigua Razón de Carlos Víctor Aramayo, etc. Pero en los primeros años no hay duda que el periódico, tal vez con ayuda de la embajada alemana, produjo propaganda pro-nazi, pro-alemana y contra las potencias occidentales, con un argumento muy popular, que es el mismo que en el fondo puede explicar las simpatías de gobiernos como Bolivia por Rusia, Irán, etc. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. La Alemania era el enemigo del imperialismo norteamericano y británico, y por lo tanto aquí caía bien sin enterarse o sin querer enterarse de los detalles
millones de judíos casificados y otras lindezas de la Alemania nazi. Las mujeres en la calle, en mi recuerdo, yo posteriormente, para justamente el trabajo que mencionó usted, yo he leído la casi totalidad de los periódicos. Tenía la mujer una cabida muy superior en comparación con los otros periódicos bolivianos. En esa época no había televisión, la radio todavía estaba empezando, así que la prensa escrita era el gran órgano masivo. Todos los periódicos, por ejemplo, tenían páginas culturales, suplementos dominicales culturales muy grandes que ahora solo existen en página 7. Y la calle tenía un excelente suplemento dominical intelectual. Y ahí hicieron sus primeras armas justamente algunas mujeres como Lydia Gayler, que luego ocupó la presidencia aquí del país, y una intelectual hoy olvidada, pero que yo les quería justamente decir simplemente que existió, cuya obra es interesante. María Frontaura Argandoña. María Frontaura Argandoña era hermana de un famoso intelectual, hoy completamente olvidado, Manuel Frontaura Argandoña. Ustedes saben, cada generación olvida a las anteriores. Y doña María ha sido una mujer realmente emancipada, brillante escritora. El domingo pasado, hace 2 días ha salido, o hace una semana, no me acuerdo bien, salió un artículo en página 7 sobre ella, una notable intelectual. Y el MNR se preocupó un poco por fomentar el activismo político y social de las mujeres. Tenía, por ejemplo, un grupo, las Barzolas, de triste memoria, pero que significó de todas maneras un incremento del papel femenino en la vía pública. El punto que yo quiero mencionar es lo que doña Karen Quispe ha mencionado como un aspecto contradictorio del MNR. Esa es también la tesis de una de las obras más importantes que se han escrito sobre este periodo. Es la obra de un politólogo norteamericano llamado James Malloy. Aquí les he puesto el nombre. Y su obra principal, tiene varios libros, su obra principal se llama La Revolución Inconclusa, que es algo similar a lo que dijo la señora Karen de un proceso contradictorio. Pero el calificar al régimen del MNR como contradictorio o como inconcluso, señora Karen, y ahí quisiera criticarla, depende de la perspectiva que uno tome. Es decir, si uno toma la perspectiva socialista, obviamente es un régimen que empezó como revolucionario, pero que no produjo una revolución socialista como pensaban muchos de sus adherentes. No hay que olvidar que al MNR ingresó una parte importante de trotskistas, como Ernesto Ayala Mercado, que fue ministro del MNR. El entrismo era una doctrina practicada por ese sector trotskista que creía que dentro de la revolución se podía apurar el proceso revolucionario mucho mejor que desde afuera. Y por lo tanto el entrismo tenía una cierta lógica. Es mejor estar adentro que afuera. Es mejor colaborar con un régimen que se lo puede modificar hacia nuestras propias metas que combatirlo. Entonces, eso de que era un régimen contradictorio, yo creo que tiene que ver con el punto de vista. Es contradictorio para aquellos que pensaban que el régimen
que lograr reformas más radicales o cumplir metas que los propios miembros del MNR no se habían propuesto. Según el fin. ¿Perdón? Según el fin que tenían que alcanzar. Claro, es decir, ellos no querían una revolución socialista. Ellos en la mayoría, es el caso más claro, es Víctor Paz Esterzo, ellos venían en el fondo de un fondo cercano al nacionalsocialismo alemán. O sea, muy influidos por las tendencias aparentemente anti-imperialistas de la Alemania nazi. Porque aquí, en esas épocas, todavía había una enorme, como hay ahora, un enorme recelo ante el imperialismo norteamericano y en esa época ante el británico. En esa época circulaba la libra esterlina a la par del dólar como una moneda importante. La idea de que el país era explotado por los imperialismos británico y norteamericano era muy fuerte. Y esa idea, en el fondo, tenía un asidero empírico endeble. Aquí nunca ha habido inversiones importantes norteamericanas, si exceptuamos por periodos breves el asunto del petróleo. Aquí lo que habían eran, y eso lamentablemente el MNR destruyó, había una clase empresarial boliviana autónoma, Patiño, Aramayo y otros menores, una clase autónoma que no lo hizo del todo mal, eran instalaciones muy modernas, funcionaban, pese a que el estaño aluvial de Malaya, que era la principal competencia de Bolivia, era muchísimo más barato, mucho más fácil de explotar, y además las minas que están alrededor de lo que ahora es la capital de Malasia, Kuala Lumpur, esas minas están a pocos kilómetros de puertos marítimos. O sea, en cuestión de explotación, el estaño aluvial, que se recoge con dragas simplemente de la superficie, es una cosa muchísimo más barata que perforar socavones en minas situadas a enormes distancias de los puertos de embarque. Y sin embargo, estos señores lograron construir un mecanismo de explotación que permitía que el estaño boliviano, pese a esos problemas, se pudiera vender más o menos exitosamente. El 31 de octubre de 1952 se expropiaron las minas. Hasta el 31 de octubre, las empresas Patiño, Aramayo y Hochschild pagaron dividendos a los accionistas. Y esos dividendos del año 52 fueron muy buenos. Era la guerra de Corea, el estaño estaba en un precio muy alto y a las empresas hasta octubre les fue todavía relativamente bien. En 1953, Comibol, Corporación Minera de Bolivia, que tomó a su cargo las minas de los tres grandes, ya hizo números rojos, o sea, ya entró en pérdida. Entonces, estimado público, aquí ha habido desde el primer momento una administración que no podemos calificarla de óptima, de ninguna manera. Durante toda la época anterior a 1952, en lo que podríamos llamar la mentalidad popular, la opinión pública general pensaba que con los jugosísimos dividendos de las minas se podían, en Bolivia, si estuvieran en manos del Estado, se podrían iniciar grandes proyectos industriales y se podía mejorar el nivel de vida de todos. Es decir, ese fue uno de los alicientes para la nacionalización de las minas, que los grandes, inmensos dividendos que estos varones del estaño sacaban de las minas bolivianas explotando al pueblo, que eso se iba a revertir en favor de esa población. Y a partir ya de noviembre del 52
se notó que esos dividendos eran, en primer lugar, mucho más modestos de lo que creía la opinión pública y mal administrados, se disolvieron en la corrupción al poco tiempo. ¿Qué es la mentalidad popular, estimado público? Es algo muy importante que hay que estudiar porque es un tema filosófico. La opinión pública a veces cree en cosas que llaman la atención, que parecen realmente serias, pero que no lo son tanto. Imagínense ustedes cómo era Bolivia hasta 1952 en cuestión de educación, cultura y acceso al mundo. Era realmente un país periférico con un nivel intelectual relativamente modesto. Y el hecho de que los hijos de Simón Patino se casaran todos con miembros de la alta nobleza europea, o en el caso de Antenor con una princesa española, eso naturalmente hizo pensar aquí a la población de que eran unos dividendos fantásticos que permitían que un boliviano advenedizo como Simón Patiño casara a sus hijos en la realeza europea. Cuando todo era mucho más modesto y al mismo tiempo más complejo. Entonces, aquí la mentalidad creyó firmemente, y gente muy culta, creyó que esos dividendos de las empresas, a partir del 1 de noviembre del 52, iban a fluir a las arcas estatales. Eso ocurrió de forma muy modesta y luego el 53 ya nada. Entonces, lo que la señora Karen llama las contradicciones, esos problemas que ha dejado el 52, tienen causas, me atrevo a decir, complejas y múltiples. La primera de las causas es haber sobrevaluado lo que iba a significar la estatización de las minas. No fue la panacea universal, el remedio completo para el subdesarrollo boliviano. Y luego, eso sí lo ha mencionado la señora Karen, la reforma agraria no produjo un aumento ni en la producción total, en la producción absoluta, ni tampoco en la productividad laboral de los trabajadores agrarios, que como hasta el día de hoy, en comparación con Perú, para no ir más lejos, es mucho más baja. Entonces, lo que la revolución en realidad despertó aquí son unos anhelos enormes de desarrollo, de progreso, de integración al mundo, de mejora en todos los sentidos. Y normalmente un cambio de modelo de Estado así radical nunca trae inmediatamente esos factores positivos, no trae esa bonanza universal que muchos piensan. Lo mismo ocurrió con la Revolución de Octubre, en la China, en Cuba, en todas partes ha ocurrido más o menos lo mismo. Expectativas grandes, anhelos profundos, muy nobles, muy comprensibles por otro lado, que creen que pueden ser rápidamente colmados por ese oro, por ese dinero que se iba a obtener. Todo eso resultó mucho más modesto y mucho más difícil de lo imaginado. Por lo tanto, y eso que a mí nunca me gustó el MNR, no podemos culpar totalmente al gobierno de contradicciones o de haber sido un gobierno demasiado malo o inconsecuente con sus principios, porque el gobierno y el MNR tampoco nunca quisieron un modelo de Estado y un orden social absolutamente distintos. No tocaron la propiedad privada en el ámbito urbano. Por ejemplo, nacionalizaron las empresas de Carlos Víctor Aramayo. Tomaron la razón, destruyeron la maquinaria. Lo que ahora es el Ministerio de Justicia en el Prado, eso era la empresa de la razón. Pero no le tocaron su residencia, no le tocaron otras propiedades, no tocaron el barco mercantil, que era propiedad de la familia Patiño, etcétera, etcétera.
Y por lo tanto, en cierto sentido, fue una revolución, pero en otros sentidos no tocó muchos de los aspectos importantes de la vida social. Ninguna propiedad urbana fue confiscada, ninguna, y de las propiedades agrícolas fueron repartidas entre los indígenas solamente en los valles interandinos y en el altiplano. En todo el oriente boliviano no se tocaron las propiedades. Y eso era parte del programa del MNR. Entonces, estamos ante un problema estrictamente filosófico. ¿Cómo podemos llamar, cómo podemos concebir ese régimen? ¿Fue realmente un modelo de Estado muy diferente, un cambio notable, algo positivo para el país? Yo obviamente no voy a contestar eso, les dejo a ustedes esa apreciación, pero yo les digo, como siempre, los casos concretos son complejos, enredados, contradictorios. En ese sentido tienes razón la señora Karen. No podemos dar una opinión, creo yo, definitiva y tajante en una sola palabra sobre el régimen del MNR. Ahora, lo que sí ha inducido el MNR, y por eso tiene importancia para nuestro curso, estimado público, ha inducido naturalmente a pensar en modelos nacionalistas y también en modelos indianistas de orden social. Por eso yo quisiera, en lo que nos queda de esta sesión, presentar a ustedes el modelo indianista, sobre todo en la versión más sofisticada, más filosófica, que creo que está en la obra de Fausto Reynaga. Aparte de Fausto Reynaga, han habido muchos pensadores indianistas cuya importancia es clara. Por ejemplo, el hijo de Fausto Reynaga, Ramiro Reynaga, que para diferenciarse de su padre, que lo odiaba, escribía su apellido con una Y. También ha habido otros pensadores como Abraham Delgado y muchos otros. No sería hacerles propaganda el mencionar a estos autores que ahora son muy populares, pero ninguno, creo yo, ha tenido la amplitud en miras, la originalidad, o sea, que empezó muy temprano, de Fausto Reynaga, y la concepción filosófica y el proyecto de nuevo orden social que está en la obra de Fausto Reynaga. Por esas razones, que en parte son razones filosóficas, me parece a mí que el modelo indianista de Estado puede ser mejor estudiado siguiendo las, yo diría, intuiciones que tuvo Fausto Reynaga, que en todo sentido, estimado público, es un autor muy interesante. En primer lugar, él era probablemente un poeta impedido. Él escribe muy bien, en un estilo literario mucho más brillante que todos sus sucesores y que todos los autores posteriores de esa tendencia. Es una prosa muy bella la que él escribe. En segundo lugar, ¿por qué creo yo que es importante? Lo cual ninguno de los sucesores ha tomado en cuenta. Fausto Reynaga ha estudiado el carácter doble de la razón. Esa concepción de la razón que tiene un lado instrumental y un lado humanista, que anterior a Fausto Reynaga, con seguridad él no supo de eso, lo estudiaron Max Weber y la Escuela de Frankfurt. O sea, la razón no es algo integral, algo único, sino que es algo complejo que tiene componentes que pueden estar en contradicción unos con otros, como la razón a largo plazo, la razón humanista global, contrapuesta a la razón instrumental de corto plazo, que es una idea muy, muy interesante. Ni Kant ni Hegel se dieron cuenta que la razón tenía dos aspectos. Y el
Fausto Reinaga es haber llegado también a esa conclusión. Finalmente, estimado público, está el hecho de que Fausto Reinaga ha avisorado, o sea, ha vislumbrado vagamente cómo puede ser el modelo estatal y el orden social que él anhelaba. Y para ello quiero citarles textualmente algunos trozos de Fausto Reinaga, porque ello nos va a dar la pista de lo altamente problemático que es postular un modelo del orden social totalmente diferente al existente. Es algo muy, muy complicado y muy a menudo, estimado público, ese orden social que uno vislumbra como la gran alternativa a lo horrible que es el mundo actual, eso parece a veces una imitación de lo que ya existe, de lo que ya existe en otras oportunidades. Por eso me parece interesante lo que el profesor Fernando Iturralde, basado en ese antropólogo francés René Girard, que me parece muy confuso ese autor, que él ha explicado en este curso. ¿Qué dice Fausto Reinaga, estimado público? Dice algo que los indianistas en toda América Latina han repetido. Quiero referirme también a Guillermo Bonfil Batalla, que es Guillermo Bonfil Batalla, el indianista mexicano más conocido. En las obras de Bonfil aparece Fausto Reinaga a menudo. Es decir, Fausto Reinaga es anterior y, en mi concepto, más original que Bonfil. Pero Bonfil dice esto, cito textualmente: la definición básica del pensamiento político indio está en su oposición a la civilización occidental. Se niega a Occidente de manera global. Fin de la cita. Aquí tenemos una idea que en el indianismo es muy popular: la negación de Occidente y la negación del pensamiento político de Occidente. En un lugar muy conocido, Fausto Reinaga dice: lo que Bolivia debe evitar son 4 cosas: el marxismo-leninismo, la democracia francesa, los códigos napoleónicos, si no me acuerdo cuál es el 4, que es el modelo liberal británico. Entonces, hay la tendencia en estos indianistas de por lo menos vislumbrar un modelo de Estado y un orden social totalmente diferentes de los existentes. Por eso su oposición a la cultura occidental. La cultura occidental sería la cultura del individualismo y la cultura de la muerte, opuesta a la cultura del colectivismo y la cultura de la vida, que sería la cultura de los indígenas y del indianismo en América Latina. Como ustedes, estudiantes de filosofía, ya lo ven, esas contraposiciones tajantes, esas contradicciones binarias excluyentes, obviamente una cultura de la vida excluye a una cultura de la muerte. Eso es demasiado bello para ser verdad. Es decir, la cultura de la vida que él nos propone, van a ver luego con citas de Reinaga, no es tan diferente a la otra cultura que ellos atacan y critican. Eso es, estimado público, el núcleo, yo creo. Uno critica algo en general y cuando va a los detalles es mucho, la negación, la crítica se vuelve más modesta. Y eso no se puede evitar en la vida. Uno no puede pensar realmente algo absolutamente original y diferente, porque siempre está imbrincado en cosas de la vida cotidiana que uno sin querer aprecia. ¿Qué dice? Ahora cito a Fausto Reinaga.
en su obra, tiene un título muy largo y es una obra muy corta, se llama Crimen. Sócrates, Cristo, Marx, Churchill, Roosevelt, Stalin, Hitler, Reagan, Gorbachev, que ha aparecido en La Paz en 1986, pertenece al periodo amáutico de Fausto Reinaga, que en realidad es muy parecido a los periodos anteriores, no es una cosa muy, muy diferente, como tratan de presentarlos algunos sucesores de él. En esta obra, Crimen, y luego sigue esa retahíla de nombres que les he dado, él dice lo siguiente, cito textualmente. Mi prosa no ha logrado expresar todo el asco, todo el horror que inspira Europa. Occidente ha inventado el hambre y la guerra. Europa ha creado hambre y guerra. Estimado público, hambre y guerra son fenómenos que ha habido en todas las culturas. Entonces, el atribuir a una sola, no solamente el que haya, sino la invención del hambre y la guerra, como si las otras culturas fueran inocentes, eso naturalmente está muy bien como propaganda, está muy bien para fortalecer la propia identidad. Las identidades de todos los seres humanos, me incluyo, son identidades precarias, débiles, que necesitan siempre ser reforzadas. Y este es un buen refuerzo de esa identidad. Porque yo me pongo del lado de la filosofía de la vida y declaro que los otros son la filosofía de la muerte. ¿Quién va a querer estar con la muerte? Nadie. Es lo mismo que lo que hace Carlos Montenegro en Nacionalismo y Coloniaje, con algo que él toma de la derecha alemana, la idea de que todo se puede explicar con el binomio amigo-enemigo, que en Carlos Montenegro se convierte en patria, antipatria, nación, antinación. ¿Quién va a querer estar del lado de la antinación o de la antipatria? Obviamente, de entrada nadie se preocupa siquiera en comprender qué dicen, qué hacen, qué programa tienen los de la antipatria, de la antinación, de la cultura de la muerte. Nadie se preocupa en lo más mínimo, porque de antemano esta contraposición binaria y excluyente ha puesto los campos de acción de tal manera que uno es brillante, promisorio, etc., y el otro es horrible, degradante y pésimo. Y entonces automáticamente uno se pone del lado que el escritor quiere. Esa es obviamente una táctica que yo les aconsejo a ustedes, porque generalmente da buenos resultados. La mayoría de la gente piensa en oposiciones binarias excluyentes y esto ayuda a que la gente piense de esa manera. Paso a ver qué es lo tradicional en Fausto Reinaga. Y van a ver ustedes que él, en el fondo, tenía ideas que podríamos llamar convencionales, es decir, usuales en la época anterior, y rutinarias, es decir, que habían sido muy usuales en la tradición hasta este momento. Por ejemplo, su idea de que la violencia es la partera de la historia, una idea tomada en parte de Marx y en parte de Franz Fanon. ¿Qué dice Reinaga textualmente? La violencia física colectiva es la reintegración del hombre a sí mismo. Es la recuperación de la transparencia perdida, pues la violencia, la praxis absoluta, es el procedimiento adecuado para unificar al pueblo. La violencia produce el hombre total, como decía Franz Fanon, para superar la Europa decadente, criminal y corrupta. La violencia, entonces, estimado público, se convierte de antemano en algo positivo. O sea, los actos violentos reciben automáticamente, si son los propios, reciben automáticamente una absolución. Están hechos a favor de algo superior.
superior y por lo tanto justificados todos ellos. Reinaga, que usa la misma terminología de Frantz Fanon, dice que hay un odio volcánico que hierve en el alma de mi raza, como la genuina y profunda esperanza para la redención de los indígenas. Entonces, aquí tenemos, estimado público, esa idea muy clásica, no es ninguna novedad, de que la violencia es algo absolutamente positivo y promisorio, que es la recuperación de ese hombre total que los europeos impiden. Entonces, la violencia aparece como algo purificador, como algo constructor, pero esa idea se olvida de que la violencia puede autonomizarse, puede volverse autónoma con respecto a aquel que la ha creado. Y al volverse autónoma se convierte en algo terrible que ya no es controlado por un principio humanista. Por ejemplo, los campos de concentración. Tanto en la Unión Soviética en escala gigantesca, como en Bolivia a escala muy modesta, una gran parte de los prisioneros en los campos de concentración eran inocentes. Nunca se hizo un juicio a nadie de los que estuvieron en Curahuara de Carangas y en Corocoro. A nadie se le echó un juicio, a nadie se lo puso delante de un juez por un delito que estuviese de alguna manera previsto en las leyes y en los códigos bolivianos. Simplemente se lo metieron ahí, y cuando subió Siles, que era un hombre de ideas muy democráticas, en el 56 Siles abolió los campos de concentración y se liberaron a la gente. En la misma forma sencilla como fueron aprisionados, fueron liberados sin explicación alguna. Entonces, eso lamentablemente deriva siempre en una violencia excesiva que ya no tiene ningún rasgo humanista. En ese sentido, la obra de Reinaga también es una obra convencional. Lo mismo en su idea de poder. Fausto Reinaga estuvo siempre preocupado por la toma del poder, como se puede deducir de algunas afirmaciones categóricas que él ha acuñado. Por ejemplo, en su obra La Revolución India, él dice: el poder es todo. El poder indio es indispensable, poder o muerte. O sea, no hay alternativa al poder. Como nadie quiere la muerte, el alcanzar el poder es naturalmente el valor normativo que se debe tratar de llegar. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque esas tendencias han quedado en el imaginario popular. Quiero comentarles lo siguiente. En 1944, Reinaga fue candidato a la entonces Convención Nacional, Paco Villarroel, una convención, o sea, una asamblea especial constituyente que redactó una nueva constitución, etcétera, etcétera. Él fue candidato por un distrito electoral en el norte de Potosí. Sí, y él fue elegido diputado constituyente. Pero él fue elegido en parte debido a mañas, artimañas, triquiñuelas que él mismo cuenta. Además cuenta con fruición, con deleite, cuenta cómo él engañó a sus opositores. Eso se puede leer en la obra de Fausto Reinaga muy fácilmente. Él cuenta realmente cómo él, con ayuda además de la policía local, etcétera, él realmente hizo encarcelar al candidato opositor, al otro le mancharon con tinta en un acto y por lo tanto invalidaron votos. Es decir, que no eran las más usuales y comunes que habían sido lo normal en la vida política boliviana, las reiteró el señor Reinaga como actos revolucionarios. Y eso es lo más convencional que hay.
Cuando yo hago algo que no está del todo bien, yo critico, yo lo digo, lo defiendo, porque es de una lógica superior. La lógica superior, la meta superior, el proyecto superior, naturalmente legitima el uso de cualesquiera medios. Esa idea maquiavélica de que el fin justifica los medios está ahí claramente. Se le ha criticado a Fausto Reinaga muchas cosas, pero nunca se le ha criticado que él haya utilizado abiertamente triquiñuelas para llegar a ser diputado, porque eso pertenecía hasta hace poco a la cultura política popular del país, a la cultura política practicada en todo el país, y por lo tanto no se creía que debía ser algo realmente criticado. Permítanme pasar al modelo de Estado específico que tiene Reinaga en mente. Y aquí les voy a hacer una cita de su libro El pensamiento amáutico. La comunidad del futuro, que él la llama Sacabamba, es una localidad que puede haber estado en el pasado remoto o en un futuro incierto. Es un ente ideal, pero es un ente ideal que reúne justamente aspectos del pasado y del futuro. ¿Qué dice él? ¿Cómo va a ser ese mundo ideal? Ese modelo de estado perfecto, esa utopía reinaguista. Él dice, el indio, habitante de ese estado, no conoce hambre, ni mendicidad, ni prostitución. En ese ámbito no existen ladrones ni holgazanes. Nadie roba, nadie miente, nadie explota. Todos trabajan. No hay comercio, no hay moneda, no hay propiedad privada. Todo es de todos. Todos tienen pan y casa. La tierra, los bosques, las aguas constituyen el bien común. La comunidad no conoce ningún temor. Como nunca ha pecado, no espera el castigo de nadie. Aquí no hay curas católicos, ni pastores protestantes, ni policías. No hay sotanas, ni bota militar de ninguna clase. Como ven ustedes, estas son en parte las ilusiones que él tenía, como iba a ser el modelo del futuro. Ilusiones que en el fondo son un retorno al pasado. Todo es de todos, probablemente era así, en la edad muy lejana, en la prehistoria muy lejana, donde no había el concepto de propiedad, cuando los seres humanos éramos nómadas, seguramente no había el concepto de propiedad. Pero volver a eso hoy es un poco difícil. Me imagino yo que es muy difícil. A ver, a un comerciante exitoso de los usos, decirle, hijito, aquí todo es de todos. Tus cuentas bancarias en Estados Unidos y en Suiza tienes que compartirlas con todos. Es pues ligeramente irreal pensar en eso. Al mismo tiempo, Reinaga tiene ideas conservadoras sobre la vida familiar y sobre la juventud. Dice sobre la juventud, criticando a la juventud del año 78, en esta obra El pensamiento amáutico. Él dice, la juventud ahora quiere derrumbar todo. La razón y la fe, el arte y la moral carecen de valor. La juventud nada respeta, nada quiere, nada admira, no tiene mística, no tiene ilusiones, no tiene ideal. La juventud actual miente, roba, mata, bebe y fornica, sin tasa y sin medida. En la embriaguez demencial, genocida y suicida, alterna la droga con la guerrilla con la droga. Como ven ustedes, es una crítica muy dura a la juventud de ese tiempo y lo contrapone a la juventud ideal del modelo del futuro. ¿Y qué dice él sobre la juventud ideal del futuro? Él dice, entonces,
La virginidad y la santidad serán un imperativo social. Hombre y mujer van al matrimonio vírgenes y no hay idea de infidelidad ni de celos. Fin de la cita. Estimado público, está muy bonito, pero es una idea muy conservadora sobre lo que es la juventud y lo que deben ser las relaciones entre jóvenes. Es poco probable que los chicos ingresen vírgenes al matrimonio. Además, automáticamente el matrimonio está visto como algo noble, como un valor que hay que alcanzar. Entonces, lo que yo quiero mostrarles finalmente es lo que él describe de esa localidad de Sacabamba. Él describe la localidad en las mismas palabras anteriores: es de todos, los bosques, los ríos, los recursos naturales son de todos, pero al mismo tiempo él dice que esa localidad de Sacabamba utiliza la electricidad, los aviones, los transportes modernos y los antibióticos. Nos debe entender que usa la medicina moderna. Entonces, ¿cómo es esa colectividad? Es una colectividad donde aparentemente reina, como en las utopías clásicas, la propiedad comunal o estatal sobre los medios de producción. Todo es de todos. Pero al mismo tiempo es una colectividad que usa los inventos de ese denostado occidente. O sea, usa la electricidad, las aspirinas, la penicilina, los transportes, etcétera, etcétera. Sobre la electricidad habla muy largamente, parece algo que siempre gustó mucho. Y así, estimado público, el modelo de Estado y el orden social que Reinaga tiene en mente es un modelo que se parece muchísimo a lo que había en la Unión Soviética. O sea, propiedad estatal sobre los medios de producción más electricidad. Como dijo Lenin, Lenin tiene una famosa frase, le preguntaron que resuma en una palabra qué es el socialismo, y él dijo eso: propiedad estatal de los medios de producción más electrificación de todo el país. A pesar de que Reinaga, que se distanció de los comunistas, él visitó, creo, algún país comunista que no le gustó para nada la vida ahí. A pesar de eso, yo creo que él, sin darse cuenta, él reitera esa visión clásica de la Unión Soviética: propiedad de los medios de producción y al mismo tiempo uso extensivo de las ventajas de la modernidad, como electrificación, industrialización, etcétera, etcétera. Estimado público, entonces, por varias razones estamos ante un sistema, ante un modelo de Estado vislumbrado como propio, pero que en realidad es la combinación de cosas que ya han existido en otros sistemas. Se podría decir que es una imitación, eso sí, interesante, entre cosas que vienen del acervo indígena con cosas que provienen de la antigua Unión Soviética, o sea, del modelo socialista, y con las ventajas propias de la modernidad en general, que él las naturaliza. ¿Qué hace él para que la electricidad, la penicilina, los aviones sean algo accesible? No accesible, para que sea algo propio de la comunidad indígena del futuro. Él naturaliza, es decir, lo hace como sobreentendido, como obvio, como algo que de todas maneras llegará, como si todas las culturas del mundo, en el fondo, sean culturas que desembocan en el mundo moderno, en el mundo de la electricidad, etc., pero manteniendo la propiedad comunal de los bienes de producción. Por eso él dice: no hay dinero, no hay comercio, pero hay aviones, electricidad, etc. Y yo me pregunto, ¿qué van a hacer con la producción? Seguramente un excedente,
que produzcan esas trilladoras eléctricas y esos molinos que las menciona, exactamente. ¿Qué van a hacer? Hay que venderlas, no siempre se puede regalar todo lo que uno produce. Uno necesita bienes que producen otras colectividades y por lo tanto sería una estupidez regalar lo que uno produce. Hay que venderlo e intercambiarlo. Y esa idea no se le ocurre a Fausto Reinaga. Él cree todavía en un Tahuantin suyo, que la idea es de Ramiro Reinaga, libre de toda alienación moderna, libre de toda contradicción de la vida social contemporánea. Una sociedad que es una vuelta a la edad de oro, a la edad donde no había propiedad individual, pero al mismo tiempo que tiene tranvías, aviones, electricidad, etc. Y eso, estimado público, no siempre funciona. No ha habido ningún sistema así que funcione. Señor Sanabria. Bueno, desde algún tiempo se ha hecho muy popular Reinaga y se han escrito varios libros. ¿Se han identificado las influencias que él ha sufrido? ¿Se ha leído, ha referido algún pensador? ¿Se ha hecho algún tipo de trabajo sobre eso? Porque del lado marxista parece que está claro que sí, pero después no sé si hubo alguna otra, eso por un lado. Por otro, también creo que Reinaga es conocido por el tema de las dos Bolivias, la división de Bolivia en dos. Sí. ¿Cómo, y eso es una perspectiva muy racista también, hay alguna solución en Reinaga al tema del racismo o hay que expulsar a todos los blancos del país? No sé. Eso no sé yo, pero sobre Reinaga se ha escrito mucho. Quiero mencionar a un autor que creo que está en la bibliografía que les he dado, Gustavo R. Cruz, Los senderos de Fausto Reinaga, Filosofía de un pensamiento indio, publicado aquí por Plural y Cides en 2013. Es un libro gordo, muy bien escrito, de este argentino Gustavo R. Cruz, que él además es un partidario de Reinaga, trata de reivindicar todo lo positivo de Reinaga, y él contesta en parte las preguntas y preocupaciones del señor Sanabria. ¿Cuáles han sido las influencias? Él seguramente ha tenido influencias mixtas. Me baso en Gustavo R. Cruz. Ha leído intensamente a Marx, Engels, Lenin y Stalin, que era lo usual en la época en que él vivió, en que Reinaga vivió, en que se formó. Stalin era la gran figura positiva. Luego, él probablemente nunca leyó a marxistas más o menos críticos, como Antonio Gramsci. Eso Gustavo Cruz descarta ese tipo de lecturas. Y luego él fue influido probablemente por Frantz Fanon, por esa obra cumbre de este pensador que se llama creo que se llama Los explotados de la tierra, los enemigos de la tierra, los condenados de la tierra. Y él toma muchas expresiones de Frantz Fanon. Luego ha leído con toda seguridad, porque es un estudio de Gustavo R. Cruz en combinación con la Fundación Amáutica, que dirigen creo los parientes, los sobrinos, los herederos de Fausto Reinaga, y ahí uno puede ver los libros y las anotaciones que ha hecho Fausto Reinaga. Con toda seguridad ha leído intensamente a Friedrich Nietzsche y al español José Ortega y Gasset. Con toda seguridad ha leído a estos dos autores. Sobre todo Nietzsche, no hay duda de que lo ha influido. La prosa es similar. Nietzsche ha escrito el alemán más hermoso que se ha escrito en ese país. Es un alemán muy musical. Y mi impresión es que la prosa de Reinaga también contiene un fuerte elemento musical y poético, es una bella prosa.
muy diferente a todos sus alumnos, sucesores, acólitos, etc. Entonces, estimado Sanabria, seguramente él se ha formado con influencias muy distintas entre sí. También ha recibido la influencia del MNR, eso con seguridad. Era una influencia simplemente poderosísima en los años 40, 50. Era muy difícil liberarse, eximirse de la influencia del MNR. Entonces, y seguramente Reinaga tuvo muchas simpatías al comienzo por el MNR. Ahora, él tenía también algunos enemigos. Él tiene un libro que se llama El Cholaje Boliviano, la inteligencia del cholaje boliviano. Y ahí él critica a sus enemigos intelectuales, Arguedas, Fernando Díez de Medina, Adolfo Costa Diorels y otros ahora menos conocidos. Y esa es una crítica muy bien hecha. No hay duda que era un hombre muy inteligente y pudo notar los aspectos criticables de estos autores, y muy tempranamente, antes de que Díez de Medina se convierta en consejero de Barrientos y luego de Luis Arce, de Luis, ¿qué se llama el dictador? García Mesa. Mucho antes, él ya predijo que Díez de Medina iba a terminar así. Eso realmente lo acertó muy bien. Aunque él también apoyó a Luis García Mesa. Tiene un libro, uno de sus últimos libros, donde él apoya al régimen militar. Los reineguistas naturalmente han extendido el cómodo manto del olvido y del silencio sobre esos últimos libros, últimos escritos de Reinaga. En una palabra, estimado público, lo que yo les puedo decir para terminar esta sesión es que el modelo de Estado y el orden social que el indianismo tiene como meta es un orden social que imita, copia, adopta elementos importantes de la modernidad. Por ejemplo, la industrialización como meta, el consumo relativamente masivo, el uso de instrumentos como electricidad, medios modernos de transportes y comunicaciones, medicina moderna, etcétera, etcétera. Todo eso del mundo, que podríamos llamarlo occidental, es adoptado en este modelo de Estado y de orden social. Pero al mismo tiempo, Reinaga y sus adláteres rechazan el orden democrático, pluralista, racionalista y liberal de Occidente. Y en eso se parece mucho, estimado público, a lo que es hoy China o Vietnam, que es una imitación de Occidente muy exitosa, pero sin democracia sin democracia representativa, sin parlamento, sin pluralismo de partidos políticos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un no a la democracia representativa, un no al pluralismo, un no al racionalismo europeo, pero al mismo tiempo una adaptación muy clara de los efectos positivos del mundo occidental en el campo de la tecnología, del progreso científico, etc. Ahora, termino afirmando que es un modelo que tiene éxito en el mundo. No hay duda, el modelo chino es extraordinariamente exitoso, estimado público. Y el gran mérito de Reinaga es haber vislumbrado algo similar hace 50 o más años, o más, 60 años, haber vislumbrado esa posibilidad. No a la democracia pluralista, al racionalismo como filosofía, no a la democracia como la conocemos hoy, pero sí a las conquistas materiales, técnicas de la civilización occidental. Una combinación que creo yo tiene un gran futuro
todavía en el mundo. Como lo vemos en la China, un modelo muy aceptado en el África, extremadamente popular, esa combinación de autoritarismo con progreso es brillante. Chicos, como están muertos de frío, ya pasó a las 8, aquí terminaremos. Vamos a hacer una revisión integral y una especie de debate en la última sesión el próximo martes, y con eso habría concluido este modesto curso. De antemano les agradezco por la paciencia que han tenido en escucharme y por el regalo recibido hoy. Muy